estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Bueno. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Bueno. Esa manifestación fue en carne, para que podamos ver más ampliamente esto de la encarnación, para que podamos apreciar cómo fue esto de la manifestación del Hijo en el mundo físico. Ahora bien, para hablar de carne, tenemos que hablar del Redentor, que era un Redentor en el pueblo de Israel. Era el pariente más próximo que podía redimir, que podía comprar, que podía pagar el precio por alguien. Fue como el caso de Ruth y Boaz. Ustedes recordarán que cuando Noemí llega a la tierra de Israel, se encuentra con la grata sorpresa de que alguien quería comprar la tierra del difunto. Y para ello entonces se le hace la sugerencia que si compraba la tierra del difunto, porque era el pariente más próximo. De hecho, era el pariente más cercano al difunto que Boaz. Y como Boaz estaba enamorado de Ruth, él no podía ejecutar lo que era el derecho del Redentor. Por eso cuando habla con este pariente, le dice que si él compraba la tierra del difunto, automáticamente tenía también que casarse con Ruth. De manera que él entonces le delega su derecho de Redentor a Boaz. Ahora bien, ¿cómo Cristo se convierte en nuestro Redentor? Esto yo quiero aclararlo, porque para Cristo ser nuestro Redentor tenía que ser el segundo Adán, tenía que ser el pariente más próximo a Adán. De ahí es que el apóstol Pablo presenta a nuestro Yeshua HaMashiach como el segundo Adán. Ahora uno se pregunta, ¿cómo Jesús se convierte en el segundo Adán para que pudiera convertirse en nuestro Redentor y a su vez pudiera manifestarse en carne y pudiera redimirlo? Vayamos a Adán. En este contexto, toquemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Cuando vemos esos tres versículos, vamos a encontrar las informaciones de que Adán tenía 5 características que eran únicas, exclusivas de Adán dentro de lo que eran los seres vivos. Me refiero al número 1, que Adán fue creado, no procreado. ¿Cuál es la diferencia? Adán fue creado por la palabra del Padre. Esa palabra creado del Padre expresó, hagamos Adán, el Hijo hace Adán y el Espíritu Santo, como dice Job, capítulo 33, versículo 4, le dio vida a Adán. Entonces cuando hablamos de procrear es por la intervención de 2 personas. Segunda característica que tenía Adán era que aparte de que era creador, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahí vimos 2 características en una, imagen y semejanza. La cuarta característica era que Adán fue hecho cabeza de la creación. Quinta característica era que Adán fue hecho señor del mundo físico. De manera que para que alguien fuera nuestro Redentor, tenía que ser el segundo Adán. Y para que fuera el segundo Adán, debía tener esas 5 características. Número 1, reitero, ser creado. Número 2, ser imagen. Número 3, ser semejanza de Dios. Número 4, ser la cabeza de la creación. Y número 5, ser señor de la creación. Si damos un vistazo, hablando antropológicamente, desde Adán hasta Cristo, ¿qué persona aparece registrada en la historia que pudiera reunir estas 5 características? Bueno, usted diría Eva, pero Eva no reúne ninguna de esas características, porque Eva es producto de la costilla de Adán. Eva nunca fue cabeza de la creación. Eva nunca es señalada en las escrituras como imagen y semejanza de Dios.
Inclusive, Eva nunca aparece registrada en la Biblia de que tenía señorío sobre la creación. Bueno, si usted quiere ampliar el concepto de celestiales, usted se debe encontrar con la tremenda noticia de que tampoco los seres celestiales tienen estas 5 características. Usted podrá encontrar una sola de esas 5 características. Y me refiero a que, al igual que Adán, los seres celestiales fueron creados por Dios. Tal vez usted diga, pastor, ¿y el querubín, grande protector? Bueno, cuando vamos a Ezequiel, capítulo 28, desde el versículo 12 en adelante, nos vamos a encontrar con la grata sorpresa que el querubín protector lo que estaba haciendo era proteger lo que era el Edén mineral. De hecho, el nombre hebreo querubín viene de querub, que significa protector. Pero este querubín protector nunca fue cabeza de la creación, nunca fue Señor, nunca fue imagen y semejanza de Dios, como fue el caso de Adán. Ahora bien, veamos cómo nuestro Yeshua HaMashiach, como nuestro Señor y Salvador, cumple estas 5 características para convertirse en el segundo Adán y ser nuestro Redentor. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Cuando el ángel llega donde María, o el malak, hablando el término hebreo, y en griego sería el ángelos, llega donde María con la noticia de que ella fue la virgen seleccionada, ella se sorprende y le pregunta al mensajero, hablando de Gabriel, de cómo sería esto. La respuesta que le da Gabriel a la altura del versículo 75 es: el poder del Altísimo te cubrirá. Y está hablando de sombra, está hablando de cubrir a María, está hablando de que el Espíritu de Dios iba a cubrir a María. De hecho, es interesante notar, cuando vamos a la altura del capítulo 17 del libro de Mateo, que habla de la transfiguración, y el libro de Marcos, en este contexto, capítulo 9, versículo 7, que también habla de transfiguración. En el caso de Marcos es más explícito, porque la misma palabra que usa para sombra en Lucas 1.35 es la misma palabra que Marcos 9.7, cuando está narrando lo que pasó en el monte, hablando de la transfiguración del maestro, es el mismo término, que está hablando de que hizo sombra, de que cubrió, en el caso del maestro, hablando de la transfiguración. En el caso de María, el ángel está diciendo que el espíritu, que el Ruach, iba a hacer sombra sobre ella. Ahora, ¿qué iba a pasar en ese momento cuando el Ruach HaKodesh hiciera sombra sobre María? ¿Qué iba a pasar, reitero, cuando el Espíritu de Dios hiciera sombra sobre María? De hecho, María manejaba el concepto muy bien de hacer sombra. ¿Por qué el concepto muy bien? Porque el pueblo de Israel estaba familiarizado con el hecho de que las aves cubrían, con el hecho de que las aves hacían sombra sobre sus polluelos, con el hecho de que las aves hacían sombra sobre los huevos para incubar la vida en ellos. Y esa es la idea que el ángel, de manera simple, está tratando de transmitirle a María. Ahora, ¿en qué momento era que el Espíritu de Dios iba a hacer sombra sobre María? Este punto es interesante. En un momento específico, en un momento oportuno. De hecho, eso es lo que hace el Cairo de Dios, intervenir en nuestro cono, pero lo hace en el momento oportuno. Permítame para ello dar una pincelada rápida del embarazo. Claro, estoy hablando de un embarazo natural. Fíjese, a mitad del ciclo menstrual, un óvulo maduro se desprende del ovario y se desplaza hasta la trompa de falopio. Ahí dura entre 12 y 24 horas para ser interceptado por un esperma. Usted dirá, pastor, usted está diciendo entonces que el Espíritu de Dios iba a hacer sombra sobre María específicamente en el momento cuando un óvulo maduro se desprendía de su útero y se desplazaba hasta la trompa de falopio. Sí, precisamente en ese momento. ¿Por qué ese momento? Porque Jesús no vino a vencer como Dios, Él vino a vencer como hombre. Y debía, hablando de manera biológica, adoptar este proceso, pero sin la intervención de un ser humano, para que entonces, hablando
en cuanto a la encarnación, donde el Hijo iba a estar hablando, por supuesto, antropológicamente del cuerpo físico, no podía intervenir el hombre, pero al mismo tiempo tenía que ser de una manera que no afectara el hecho de que el Mesías fuera el segundo Adán. Y quiero reiterar eso del segundo Adán. Cuando vemos, por ejemplo, las informaciones que nos da Mateo y Lucas, en el caso de Mateo en su capítulo 1, en el caso de Lucas en su capítulo 3, acerca de la genealogía, nos vamos a encontrar con la grata sorpresa de que viendo estas informaciones combinadas, desde Adán hasta Cristo transcurrieron más de 60 generaciones. Por eso es que para que Jesús fuera el segundo Adán, el pariente más próximo de Adán, ¿qué tuvo que hacer el Padre dentro de la manifestación en carne del Hijo? Creó, para que usted me entienda, un esperma. ¿De dónde lo creó? Lo creó de la misma forma que creó el ADN de Adán, conteniendo este esperma informaciones directas de el Adán antes de caer. Te dirá, pastor, entonces quiere decir que el cuerpo de Cristo no estaba sujeto a pecar. Sí, estaba sujeto, porque aquí entra entonces la parte biológica de María, donde María, al desprenderse de su útero, un óvulo maduro, y entra en contacto con el esperma que crea el Padre, donde el Espíritu lo incuba, hablando de hacer sombras sobre María, automáticamente a través de esos 23 cromosomas que se transfieren de María, entonces se transfiere la información del ser humano caído o de la naturaleza caída, para que así entonces el santo ser, hablando de la parte física que iba a nacer, fuera el segundo Adán. Yo sé que son muchas informaciones que le estoy dando, por eso solamente quiero llegar a este punto de la carne. Ahora, ¿cómo fue el proceso una vez donde el Padre crea el esperma y dos, se encuentra con el óvulo maduro de María? ¿Cómo fue el proceso? Permítame rápido hacer mención, de manera general, el proceso en cualquier ser humano. De un lado tenemos el esperma y de otro lado tenemos lo que sería el óvulo maduro que se desplaza a través de la trompa de Falopio y dura entre 12 y 24 horas para ser encontrado por un esperma y entonces se pueda producir la fecundación. ¿Qué pasa en ese instante de la fecundación? ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, precisamente en ese momento es donde Dios crea el alma o crea la naturaleza espiritual para ese determinado ser. En esa naturaleza espiritual está lo que sería el alma y el espíritu. El espíritu sería la habitación de Dios. Pero ¿qué pasa? La naturaleza física, que es todo el cuerpo físico, es producido por la combinación del esperma y el óvulo maduro. Es parte de la fecundación. Es decir, por un lado, para ese ser o esa nueva vida, interviene la naturaleza física, interviene el hombre y la mujer. Pero en la naturaleza espiritual, esa es creada por Dios. Ahora volvamos a Jesús. De la fecundación, reitero, en el caso de Jesús, entonces el Padre creó un alma. Instantáneamente en la creación del alma de ese nuevo ser, entonces es donde el Hijo se encarna y se deposita en María. Porque ustedes recordarán que el alma es la que peca. Aunque en un momento determinado usa el cuerpo para manifestar o practicar cierto pecado. Pero como el alma es la que peca, Dios no puede habitar en el alma, porque el alma repele hacia Dios, hablando de su condición pecaminosa. Por eso en ese instante, cuando Dios crea la naturaleza espiritual, hablando, reitero, del Hijo, es donde el Hijo entonces se aloja en la parte llamada espíritu. Porque de hecho la función del espíritu del hombre es exclusivamente para que cuando el hombre sea reconciliado con su creador, Dios pueda morar en el individuo. Bueno, rápido toquemos el libro de Génesis capítulo 2, donde dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Pero cuando hizo al hombre, ¿qué dice el texto? Dice que le sopló de su ruach, le sopló de su aliento, y a partir de ahí fue el hombre un ser viviente.
Cuando usted coloca este pasaje de Génesis capítulo 2 junto al capítulo 33 y versículo 4 del libro de Job, donde establece el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, se va a encontrar con la realidad que es la función del Espíritu. Es para que pueda morar el Espíritu Santo en ese individuo que es reconciliado con Dios. Concluimos con nuestra primera parte de nuestro tema, el misterio de la piedad. Shalom y hasta la próxima. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.